Buen día, ¿me escuchan? Buen día, doctor. Buen día, doctor. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Doctor, sí se escucha. Sí, se escucha bien. Gracias por responder. Bueno, hoy nos queda tratar convulsiones, demencias y miastenia gravis. Creo que es lo único que quedó en el programa de las debilidades musculares, digamos, todas las miopatías, las miotonías, las otras enfermedades degenerativas de la mielina no están, creo que se sacaron, así que quedó miastenia gravis como único tema de los de debilidad muscular. Vamos a comenzar con síndrome convulsivo o convulsión, ¿no? Son contracciones de los músculos esqueléticos no voluntarias, abruptas, mal coordinadas, ¿no? No tienen una finalidad, digamos, ¿no? Contracción permanente o alternancia de contracción y relajación, en el caso de que sean tónico-clónicas. En general se altera la conciencia, y esta es por eliminación funcional de las conexiones tálamo-corticales. ¿Se acuerdan ustedes que para que la persona esté consciente, tiene que haber un despertar y un contenido? El despertar lo dan las conexiones tálamo-corticales y fundamentalmente con lo que anatómicamente asienta el sistema activador reticular ascendente. Y el contenido lo daba todo lo que está anatómicamente asentado, digamos, en la sustancia gris, ¿no? del cerebro, ¿no? Y ahí estaba las funciones psíquicas básicas: atención, sensopercepción y memoria. Entonces, cuando no hay conexiones, cuando se anulan esas conexiones, cuando se anulan funcionalmente esas conexiones, bueno, la conciencia se altera. Habitualmente suelen haber algunos factores desencadenantes que se pueden identificar en algunas circunstancias y en otras circunstancias no se identifican, y ahí, cuando se repite el síndrome convulsivo, estamos hablando de una enfermedad, ¿no? Finaliza por agotamiento celular y o procesos de inhibición, habitualmente por agotamiento celular, y la enfermedad que se caracteriza. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Bueno, y la enfermedad que se caracteriza por la presencia de convulsiones es la epilepsia. Es decir, ¿cómo definiríamos la epilepsia? Una enfermedad orgánica o funcional que tiene como manifestación clínica las convulsiones. Y en general, ¿sí? ¿Están escuchando? ¿Alguien me habló? Bien. Cuando una persona tiene 2 o más episodios convulsivos, se dice que tiene epilepsia, ¿no? Bueno, por definición, entonces, la epilepsia es el trastorno paroxístico de la función cerebral que se caracteriza por su comienzo, aparición súbita, corta duración y características recurrentes. Es decir, convulsiones que recurren se puede definir como epilepsia. También se puede decir que es un trastorno neurológico de etiología diversa, caracterizado por crisis convulsivas recurrentes. Y bueno, la crisis epiléptica es una manifestación clínica de una actividad neuronal paroxística, porque tiene un comienzo y tiene un final, ¿no? Esto sí, es importante el concepto, y tenemos que reconocer muy bien desde el punto de vista conceptual para conocerlo, y desde el punto de vista de manejo clínico de una persona que tiene o que se le puede catalogar con este estado o estatus epiléptico o estado de mal epiléptico, ¿no? Que es la presencia de crisis convulsiva de más de 30 minutos de duración, o crisis que se suceden sin recuperación de la conciencia entre ellas. Es decir, cuando una persona tiene una crisis convulsiva,
cuando son complejas y generalizadas, lo que tiene después de terminar el episodio tónico-clónico es un estado de coma posictal, se llama, ¿no? Y esto puede durar 5 minutos, 10 minutos, en realidad dura poco tiempo, entre 3 y 10 minutos, y la persona comienza a recuperarse. En ese periodo de coma posictal, si vuelve a aparecer otra crisis convulsiva de nuevo, ¿sí? Antes de que recupere la conciencia, lo llamamos estatus epiléptico, y es una emergencia neurológica. Esa es la importancia, digamos, ¿no? Bueno, desde el punto de vista desde el punto de vista de la fisiopatología, bueno, se produce por una descarga brusca, excesiva y rápida de un cierto número de neuronas motoras encefálicas. En general, ¿sí? Son las neuronas de la corteza, son neuronas corticales o subcorticales con tendencia a la descarga sincrónica. En el caso de las convulsiones generalizadas, la descarga paroxística ocurre en las estructuras talámicas y o reticuladas, ¿no? De la parte central del tronco, tenemos un sistema activador reticular ascendente, del tronco cefálico, y de allí se propagan hacia la corteza. Si la descarga ocurre en un grupo limitado de neuronas motoras corticales o subcorticales, su manifestación inicial será focalizada. Pero a veces esto se generaliza, y ahí comienzan las crisis focales secundariamente generalizadas, con o sin compromiso de la conciencia. Ahora vamos a ver cómo se clasifica. Bueno, ¿qué es lo que pasa para que aparezca un foco de descarga? Bueno, pueden haber alteraciones metabólicas, aumento de la despolarización neuronal, o disminución, digamos, por estas alteraciones metabólicas puede aumentar la despolarización o disminuir el nivel de excitabilidad y la manifestación clínica de la convulsión. También puede ocurrir por liberación o excitación del sistema reticular activador ascendente, ese es el segundo caso que habíamos visto, ¿no? La excitación neuronal aumenta y aparecen las convulsiones. También puede haber algún defecto de la piridoxina, disminución de la formación del GABA, ¿no? Y el GABA es un neurotransmisor inhibidor, digamos, y aparecen como manifestación clínica las convulsiones. La clasificación se puede clasificar como parciales o generalizadas. Las parciales son las que se denominan focales, ¿no? Y las generalizadas pueden ser convulsivas o no convulsivas, ¿no? Las parciales a su vez pueden ser simples o complejas. Pueden ser simples o complejas, o comienzan siendo simples y secundariamente se generalizan. Entonces, las parciales simples tienen esta particularidad: la conciencia está conservada, es decir, crisis convulsiva parcial simple, conciencia conservada. Crisis convulsiva parcial compleja afecta a la conciencia, ya sea en corto periodo de tiempo, ¿sí? O un periodo de tiempo más largo, pero afecta a la conciencia. Y las secundariamente generalizadas son las que comienza siendo simple y en una parte del cuerpo y después pasa a todo el resto del cuerpo. Bueno, las simples pueden ser con síntomas motores, movimientos anormales sin finalidad, síntomas sensitivos, visuales pueden ser, ¿no? Síntomas vegetativos, salivación, otras molestias vegetativas, palidez, síncope inclusive en algunas circunstancias, síntomas psíquicos, ¿no? Alucinaciones visuales. Son las crisis parciales simples y hay que tratar de diferenciar de otros trastornos neurológicos. Bueno, las crisis generalizadas habitualmente son tónico-clónicas, son las más frecuentes y tiene varias fases en su presentación, ¿no? La primera fase es la pérdida de la conciencia, es decir, la persona lo primero que le ocurre es que pierde la conciencia. Eso es clave. Inmediatamente después de eso viene una fase tónica que dura 10 o 20 segundos. ¿Qué significa una fase tónica? Que hay
una descarga neuronal fundamentalmente motora, que la persona queda rígida y contracción tónica de todos los músculos de la economía. ¿Qué pasa cuando hay una contracción tónica simultánea de todos los músculos de la economía? Se contraen los músculos de la glotis y se contrae el diafragma. ¿Qué pasa si se contraen los músculos de la glotis? Se cierra la glotis, ¿no? Y se contrae el diafragma inmediatamente y simultáneamente. Entonces aparece ese grito gutural que se escucha en las personas que pierden la conciencia y hay un grito como que de una aspiración con la glotis cerrada, ¿no? Eso dura 10 a 20 segundos. Y después de eso, pérdida de la conciencia, si la persona está parada, se cae y emite ese grito gutural, y después de eso comienza con la fase clónica, que son las sacudidas, que es lo más espectacular. Toda la crisis es espectacular si uno la presencia, pero la fase clónica de duración variable, ¿no? Y después queda... Perdón, y después de eso, que dijimos que termina o por inhibición o por agotamiento neuronal, ¿sí? Queda digamos una cuarta fase, que sería un estupor postcrítico, que dura varios minutos y puede llegar a durar hasta un día, ¿no? Esto es importante, la persona tiene amnesia del episodio, es decir, no se acuerda del episodio, eso es clave, y habitualmente suele haber relajación de esfínteres y o mordedura de la lengua en la fase tónica, esa de que habíamos hablado, que se contraen todos los músculos, ¿no? Y estos son algunos de los elementos que utilizamos para el diagnóstico diferencial con las crisis convulsivas, las crisis epilépticas, digamos, que forman parte de los síndromes desconversivos, ¿no? Bueno, estos pueden ser tónicas, tónico-clónicas, pueden ser atónicas, pueden ser mioclónicas, y bueno, también puede ser crisis de ausencia, ¿no? Generalizadas, no convulsivas, con pérdida de conciencia breve y recuperación rápida, digamos, un famoso Petit-Mal. Bueno, esto es lo que le había descrito recién, ¿no? Son crisis de comienzo brusco, están, bueno, en algunas circunstancias están precedidas por el aura, ¿no? Que puede tener diferentes características, digamos, ¿no? Temblor, espasmos, cianorrea, sudoración, sensación de frío, calor, esto precede en algunas circunstancias, pueden tener auras visuales, ¿no? Bueno, y entonces acá comienza todo lo que habíamos descrito anteriormente: el ataque del paciente suele emitir un grito por espasmo de glotis, cae al piso, bueno, y ahí está. Pierde la conciencia, fase tónica, y ahí se cae. Cuando se cae sin conciencia, habitualmente se lastima. Cosa que no ocurre con otro tipo de crisis, digamos, ¿no? Las convulsiones duran día 20 segundos, tónico-clónicas. Durante la convulsión puede presentar midriasis, cianosis, porque la fase tónica dura día 20 segundos, a veces dura un poco más, después un poco más, inmediatamente, bueno, taquicardia, hipertensión, pérdida de control de esfínteres y, bueno, en algunas circunstancias puede fallecer por arritmias ventriculares. Bueno, durante los ataques las pupilas no responden a la luz y suele haber signo de Babinski bilateral. ¿Qué significa el signo de Babinski? ¿Cuál es el significado del Babinski? Síndrome piramidal, profe, se está instaurando. Síndrome piramidal o motoneurona superior. ¿Sí? El enfermo emite saliva espumosa, bueno, puede morderse la lengua, luego de la convulsión el paciente queda en estado comatoso algunos minutos, ¿no? Y pasa, bueno, acá después de esto suele pasar a un sueño profundo, alrededor de 1 hora, luego del cual se despierta muy cansado, confuso y con amnesia de lo acontecido previamente. Bueno, a veces, esto es importante, sobre todo en los niños, los ataques pueden ser solo nocturnos, ¿no? Y a veces el chico al otro día no tiene ganas de ir a la escuela, amanece muy cansado, tiene trastornos de comportamiento del grado, la maestra dice que tiene déficit de atención. Bueno, hay que poner atención, las madres sobre todo, poner atención en la almohada de los chicos, que habitualmente suelen aparecer con un hilito de sangre, no sabemos qué pasó. Bueno, tenemos que investigar
consultar al médico de familia que esté alerta porque puede tener crisis epiléptica o crisis convulsiva durante el sueño. Bueno, esto es importante. ¿Cuál es la diferencia entre el sueño y el coma? Porque acá dice que se queda comatoso algunos minutos y pasa a un sueño profundo. ¿Cuál es la diferencia entre el sueño y el coma? Bueno, tienen que saber porque el sueño es el sueño y el estado de coma es el estado de coma. Así que seguramente va a haber preguntas exactas. Bueno, crisis de ausencia o petit mal, cuando se presenta generalmente en los niños o adolescentes, una interrupción paroxística de corta duración del estado de conciencia, es decir, interrupción de corta duración del estado de conciencia de 5 a 30 segundos. Durante el episodio el paciente interrumpe lo que está haciendo, permanece inmóvil, pero no cae al piso, ya que no pierde el tono muscular. ¿Sí? Es el famoso que se tildó, por ahí a veces algunos dicen, ya este se tilda, bueno, hay que tener cuidado. No, durante el ataque tiene la mirada fija y a veces presentan parpadeos persistentes a razón de 3 ciclos por segundo. ¿No? Por ahí esa es una manifestación de un estado convulsivo. Durante el episodio puede desarrollar movimientos automáticos, bucales, ¿no? O a veces en las manos. Si estaba hablando en el momento del ataque, detiene la frase y al salir del ataque continúa. Es decir, tiene amnesia del episodio, pero continúa como que hubo una desconexión, pero el resto, una desconexión con el medio, pero el resto de la función neuronal continúa, ¿no? Durante el ataque de mirada fija, con midriasis, escurrimiento de saliva y a veces incontinencia urinaria. Bueno, esto es un poquito más complejo, puede ocurrir de 10 a 100 de estos episodios por día. Hay que estar presto y poner atención en los niños que tienen este tipo digamos, de episodios que a veces los interpretan como trastorno de la conducta. Bueno, pequeño mal mioclónico es un pequeño mal que se manifiesta por contracciones de los saltos musculares de los miembros superiores que se flexionan, suele presentarse al dormirse o al despertarse, y después tenemos otra variante que es el pequeño mal aquinético o asinético, es un pequeño mal que se manifiesta por una caída breve, por brusca relajación del tono postural, que solo dura algunos segundos. Es decir, esto también después están las crisis de West, todo eso se presenta fundamentalmente en pediatría. Bueno, las causas de las convulsiones, fíjense ustedes que causa de convulsiones. Y acá, esto siempre tenemos que tratar de buscar, sobre todo en el primer episodio. Porque cuando le llamamos convulsiones al primer episodio, ¿no? O al segundo, cuando ya hay más de 2, ya nosotros no decimos que tiene convulsión, no decimos crisis convulsiva, ya lo podemos denominar como crisis epiléptica y el diagnóstico de la persona que tiene es epilepsia, ¿no? Bueno, trastorno de la osmolaridad, bueno, la hiponatremia, la hipernatremia. Esto para la primera crisis siempre tenemos que tratar de descartar cualquiera de estas dos condiciones fisiopatológicas que condicionan fundamentalmente. La hiponatremia va a condicionar un síndrome hiposmolar con sobrehidratación intracelular o con edema intracelular, y la hipernatremia una deshidratación, ¿no? Con una deshidratación intracelular con un síndrome hiperosmolar. Bueno, los trastornos del calcio, del magnesio, sobre todo los del calcio y del magnesio, que son muy frecuentes. Disculpenme un segundito. Disculpen. Bueno, seguimos. Los trastornos, bueno, las hipocalcemias fundamentalmente suelen dar, ¿no? Trastornos, las porfirias, las hipoglucemias, eso suele ser muy frecuente en el transcurso de una hipoglucemia, las
la crisis convulsiva. Bueno, todo lo que irrite la corteza de alguna manera, ¿sí? Por ejemplo, las inflamaciones, es decir, las encefalitis o las meningoencefalitis, ¿sí? Al irritar la corteza cerebral puede producir un foco de descarga neuronal paroxística, ¿sí? Y eso convertirse obviamente en una convulsión, ¿no? Compromiso del sistema nervioso central del paciente con VIH positivo, alcalosis metabólica o respiratoria severa. ¿Por qué la alcalosis metabólica y respiratoria severa? También habíamos hablado de la curva de asociación oxígeno-hemoglobina que se desvía hacia la izquierda, es decir, la hemoglobina libera muy poco oxígeno y puede desencadenar hipoxia neuronal. Entonces, a partir de ahí, las alcalosis metabólicas o respiratorias pueden desencadenar crisis convulsiva, los traumatismos por irritación, ¿no? O por contusión o por disfunción axonal difusa en los pacientes postraumáticos, los abscesos cerebrales, los quistes cerebrales, tumor cerebral o metástasis tumoral en el sistema nervioso central, secundaria 5, o hipoflujo cerebral severo, y las convulsiones febriles. Esto habitualmente está relacionado con la pediatría, ¿no? Desde los 6 meses hasta los 5 años, ¿no? Presenta crisis convulsiva durante un episodio febril con temperatura además que asciende rápidamente a más de 38 grados y sin compromiso y sin evidencia de afectación en el sistema nervioso central. Eso es clave para catalogar o para diagnosticar a una convulsión como convulsión febril, es decir, hay que descartar el compromiso del sistema nervioso central, ¿no? Y de entre 3 y 6 años. Y habitualmente, bueno, esto se sigue discutiendo qué es lo que pasa más adelante. En líneas generales, la mayoría no suelen presentar nada. La eclampsia, bueno, la eclampsia, conocen ustedes que es una de las entidades relacionadas con el embarazo, ¿no? En la cual hay hipertensión arterial y otras manifestaciones. Dentro de los síndromes de hipertensión inducida por el embarazo o hipertensión durante el embarazo tenemos la hipertensión inducida por el embarazo, la preeclampsia grave y la eclampsia, ¿no? Digamos que tiene hipertensión arterial, edema, proteinuria y, bueno, y hipertensión arterial. Cuando, de acuerdo a algunas circunstancias, la preeclampsia grave tiene manifestaciones neurológicas sin convulsión. Y la eclampsia puede ser convulsiva o no convulsiva. De todas formas, tienen manifestaciones del sistema nervioso central y son graves. Secundaria algunos fármacos, bueno, el alcohol, la atropina, las anfetaminas, antidepresivos tricíclicos pueden dar convulsiones. Secundaria algunos tóxicos, el plomo fundamentalmente, el arsénico, el monóxido de carbono. Y después alguna enfermedad autoinmune como la vasculitis, secundaria a lesiones por parálisis cerebral o enfermedades degenerativas por depósito de sustancias. Bueno, y después la epilepsia como enfermedad, digamos, que tiene a la convulsión como manifestación clínica. Desde el punto de vista de la etiología puede ser idiopática, ¿no? Más frecuente sobre todo en niños y jóvenes, causas congénitas o perinatales, digamos, los trastornos, las alteraciones perinatales fundamentalmente, antiguamente con la extracción con forceps, dejaban secuelas en el sistema nervioso central y en la sustancia gris en algunas regiones cerebrales, y eso era lo que condicionaba un foco epileptógeno. Bueno, los traumatismos exactamente igual, ¿no? En algunas, como etiología, la etiología vascular, en algunas, en la fase aguda habitualmente en las hemorragias, y dentro de la hemorragia subaracnoidea o la hemorragia intracerebral espontánea que tenga contacto con la corteza, y en las secuelas postictales en algunas circunstancias quedan con descargas, con crisis convulsiva que se transforman en epilepsia. Tumores, las causas tumorales, las infecciones, dijimos meningitis, encefalitis, bueno, el herpes, la encefalitis herpética, la cisticercosis cerebral. Después tenemos las enfermedades degenerativas, en algunas circunstancias el Alzheimer, y dentro de los tóxicos el alcoholismo. Los factores que suelen precipitar una crisis convulsiva en los que tienen epilepsia como diagnóstico o en los que tienen predisposición a tener crisis convulsiva y epilepsia, ¿no? Los factores que pueden precipitar son el sueño, ¿no?
despertar y privación de sueño, el ciclo menstrual, obviamente en las mujeres, la fiebre o las infecciones. Y después tenemos de vuelta las causas tóxicas o metabólicas, el alcohol, fármaco y el alcohol, en la intoxicación alcohólica o en la privación, o sea, en los síndromes de abstinencia. Y los fármacos que más desencadenan son los antidepresivos, los neurolépticos, ¿no? Los neurolépticos, la teofilina es otro que tiene como efecto colateral adverso, o en su toxicidad la convulsión como manifestación clínica, o la supresión de benzodiazepina. Algunas drogas como la cocaína o los opiáceos, la hipoglucemia y la hipoxia, como factores precipitantes de una crisis convulsiva. Y fíjense ustedes los desencadenantes, crisis refleja, bueno, la luz, el televisor puede desencadenar, ¿no? A veces el exceso de concentración, la música, los ruidos, el estrés, y en algunas personas que tienen epilepsia como diagnóstico, el mal cumplimiento terapéutico. El diagnóstico diferencial de la crisis convulsiva, síncope, o la crisis epiléptica, síncope, crisis psicógena, bueno, pseudocrisis, ataque de pánico, hiperventilación, ¿no? El ictus, hemorragia subaracnoidea, digamos que esto hay que buscar la causa de la convulsión, ¿no? O de la epilepsia, porque hay que filiar la causa para tratar la causa en muchas circunstancias y no tratar el síntoma, que en este caso sería la convulsión, ¿no? Bueno, trastorno del sueño, la narcolepsia, la hipoglucemia e intoxicaciones. ¿Qué hacemos en la urgencia con una primer crisis? Bueno, realmente ha sido una crisis, tenemos que tratar de, digamos, debemos cuestionarnos, y a partir de ahí tenemos que interrogar a las personas a los testigos, digamos, del evento. Y si nos describen así tal cual nosotros habíamos descrito al comienzo de la charla, nosotros podemos decir, sí, probablemente haya sido una crisis. Lo que fundamentalmente es la pérdida de la conciencia de las personas, los que tienen la crisis epiléptica o convulsiva, se lastiman porque pierden la conciencia, hacen un estado tónico y caen, emiten el sonido gutural, ese grito que habíamos hablado, que comienza la fase clónica, y el coma posictal con relajación de esfínteres y amnesia amnesia del evento, digamos, ¿no? Esto es clave para hacer diagnóstico diferencial con una crisis conversiva, ¿no? Entonces, realmente ha sido una crisis, hay que preguntarse, y tenemos que ver, paciente con una crisis de debut, es decir, si es la primera vez que ocurrió, bueno, paciente con crisis de su llegada o estado postcrítico, o si llega en estado postcrítico, interrogar bien qué es lo que pasó. También puede ser que sea un paciente epiléptico conocido con una crisis nueva a su llegada y está asintomático. Bueno, en este caso esperarán en la sala de espera, pero cuando llega convulsionando o en estado posictal, sin duda que es un paciente de emergencia. En estos casos hay que siempre evaluar la posibilidad de la interconsulta neurológica. En la crisis de debut, anamnesis, fundamental realizarla a los testigos, ¿no? Buscar antecedentes familiares, crisis febriles en la infancia, crisis convulsivas en la infancia, ver si tuvo trauma cráneoencefálico, pérdida de conciencia en los años previos, ingesta de drogas o enolismo, es decir, hacer un interrogatorio adecuado como para interpretar cuál fue el factor desencadenante. Bueno, ingesta de drogas o enolismo, exploración física completa, con hincapié, por supuesto, en lo neurológico, digamos, la focalización neurológica, fundamentalmente, y los signos meningios, la temperatura corporal, e investigar drogas. Bueno, en el debut que hacemos en la primer crisis, que habíamos dicho, ¿no? Exploraciones complementarias, bueno, glucemia, creatinina, ionograma, calcio, gases en sangre, un hemograma, CPK, dosar de alcohol y tóxico, si se sospecha ingesta, bueno, un sedimento urinario, radiografía simple de tórax, un electrocardiograma, TAC, TC de cráneo, en todo paciente con la primera crisis cuando tiene más de 35 años. ¿Por qué? Porque difícilmente una epilepsia como enfermedad, es decir, las convulsiones primarias que se repiten y se diagnostican como epilepsia como enfermedad, ocurran después de los 35 años. Cuando ocurren después de los 35 años, habitualmente está relacionado, cuando se presenta una primera crisis, está relacionado con algún problema cerebral orgánico de otro origen. Los tumores son los más frecuentes o metástasis. Tumores primitivos o secundarios del sistema nervioso central.
Bueno, TC craneal en todo paciente con primera crisis de más de 35 años o con focalidad o con foco neurológico en el estado posictal o cuando queda lúcido con alguna asimetría neurológica. Bueno, valorar el electroencefalograma de urgencia en algunas circunstancias, ¿sí? Cuando se solicita, por supuesto, con neurofisiología. En el paciente que ya tiene epilepsia conocida, es decir, que ya tiene diagnóstico de epilepsia, y que obviamente en la anamnesis tenemos que preguntarle de inicio tipos de crisis, qué crisis la que tiene, frecuencia de la crisis, qué drogas recibe actualmente, si el tratamiento actual cumple el tratamiento o no cumple, porque acuérdense ustedes que uno de los eventos desencadenantes de una crisis comicial es el incumplimiento terapéutico, ¿no? Exploraciones realizadas hasta el momento, ¿sí? ¿Qué estudios complementarios se hicieron para certificar el diagnóstico que tiene? Y factores precipitantes. Sin duda que acá siempre una persona que tiene una epilepsia ya conocida, es decir, cualquier patología crónica que esté medicada y estabilizada y de pronto hace una reagudización, tenemos que buscar la causa de la reagudización, ¿no? Pueden ser incumplimiento terapéutico, sí, falta de adherencia terapéutica, sí, pero también la fiebre, las infecciones, el consumo la introducción de un medicamento nuevo, un antóxico, diarrea, algo que, vómito, ¿no? Algo que coadyuve para que aparezca esta crisis actual. Y, por lo tanto, el tratamiento se enfocará en los factores precipitantes y después se adecuará el tratamiento de la epilepsia. La epilepsia ya conocida, exploración física, un examen físico, porque también los epilépticos pueden tener un tumor cerebral, pueden tener una hemorragia subaracnoidea, pueden tener otro edema. De hecho, habíamos dicho hace un rato que hasta se pueden morir. También puede tener una radiarritmia que empeore y que forme parte de un diagnóstico que tengamos que tratar en la actualidad. Entonces, un buen examen físico, exploraciones complementarias, por supuesto, un análisis de sangre para ver la causa desencadenante, drogas fundamentalmente, niveles anticomiciales, eso es clave en algunas circunstancias, ¿no? Y inicialmente la tomografía craneal, o del cerebro mejor dicho, no está indicado, excepto en casos de foco neurológico prolongado o proceso expansivo con sospecha de mayor agresividad. Es decir, cuando sospechamos una lesión orgánica cerebral. Y cuando sospechamos una lesión orgánica cerebral con el foco neurológico. ¿Cómo se tratan estos episodios? Bueno, en principio, no es preciso tratar una crisis en evolución, generalmente se resuelve espontáneamente, es decir, le hacemos el 10 miligramos de diazepam habitualmente cuando si es que tenemos una vía, porque queda en nuestra conciencia hacer algo, pero habitualmente dijimos que son autolimitados, ¿no? Pero generalmente no se debe tratar, ¿no? Digamos, cuando está convulsionando la persona, podemos utilizar diazepam, bueno, hemos hecho diazepina, clonazepam, ¿no? Una ampolla endovenosa, diazepam, digamos, si la duración es prolongada, o se sospecha un estatus epiléptico a la llegada de urgencia. Esto es importante. Cuando una persona llega convulsionando al hospital, de emergencia, habitualmente se trata de un estado de mar. Entonces eso sí tenemos que tratar, porque eso dijimos que es una emergencia. Y ya vamos a mirar, ¿no? Esto habitualmente hoy día lo maneja el emergenciólogo o el emergentólogo, ¿no? El médico de la emergencia. Bueno, en el debut, iniciar tratamiento en caso de 2 o más episodios, ya dijimos, de 2 o más episodios se llama epilepsia, ¿no es cierto? O antecedente de trauma craneoencefálico previo, lesión estructural cerebral, ¿no? En la tomografía, para evitar que siga convulsionando, ¿no? Crisis parciales, retraso, cuando hay retraso madurativo, digamos, o cuando tiene historia familiar. No tratar en caso de un episodio único comicial, duda de que los episodios correspondan realmente a crisis, o cuando hay deprivación del enolismo. Es decir, cuando nosotros debemos tratar, cuando son más de 2 episodios, cuando tiene antecedentes de TEC, ¿no? De hecho, en los traumas craneoencefálicos severos, con alteración de la conciencia y alguna lesión estructural,
en algunas circunstancias se indican anticomiciales, es decir, se indican fenitoína o drogas para prevenir la convulsión. O cuando tienen lesión estructural cerebral, crisis parcial o retraso mental, que estos sí son epilepsia. Bueno, el tratamiento, cuando tiene una epilepsia conocida, bueno, hay que buscar el factor desencadenante y tratar la infección, la hipoxia, digamos, buscar el factor desencadenante, todo lo otro que habíamos visto, ¿no? Y tratar la causa y tratar de evaluar, dijimos, los niveles de anticomiciales, porque también esto es importante, adecuar la dosis para los efectos, digamos, que nosotros deseamos. Bueno, y habitualmente, después de una crisis, una reutilización, se remite al neurólogo de referencia, a un neurólogo de cabecera, que adecue las dosis, nosotros seguimos después por atención primaria. Bueno, criterio de internación, las crisis de debut, cuando se sospecha, cuando tiene lesión en la tomografía de cráneo, ¿no? Para continuar los estudios, cuando tiene un mal control de la crisis, ¿no? En la zona del debut. En la epilepsia conocida, cuando tienen crisis incontrolable a pesar del tratamiento, o cuando tuvo un estado de mal, sin duda se debe internar, dijimos que es una emergencia neurológica. Bueno, individualizar el tratamiento según el tipo de crisis y características del paciente. Esto, el tratamiento de la epilepsia, fundamentalmente, estas son las drogas que se utilizan, ¿sí? No vamos a desarrollar todo, ¿no? Fenitoína, fenobarbital, ácido valproico, levetiracetam, que es un anticomercial nuevo. También se usa la carbamazepina, ¿no? Que no está puesto acá, pero ahora seguramente va a estar descrito más adelante. Bueno, el estatus epiléptico, dijimos que era una emergencia neurológica, se define como una crisis que dura más de 30 minutos o 2 o más crisis sin recuperación de la conciencia entre ellos. Bueno, suelen ser más frecuentes en niños y ancianos, hay de varios tipos, por ejemplo, el estatus epiléptico generalizado, convulsivo o no, ¿no? Es más frecuente y 70% más grande, tiene una mortalidad mucho mayor, por supuesto. Y después tenemos el estatus epiléptico parcial, que también puede ser convulsivo, ¿no? Bueno, dentro de las causas de estatus epiléptico, tenemos pacientes no epilépticos previamente, es decir, sin diagnóstico, los que tengan un ictus, trauma craneoencefálico, es la causa más frecuente en la actualidad, procesos expansivos del sistema nervioso central, es decir, una tumoración o un hematoma subdural frecuentemente, o extradural, los extradurales son los que más producen, ¿no? Consumo o abstinencia de alcohol o psicofármacos o trastornos metabólicos, es decir, hay que buscar la causa, tratar la convulsión y tratar la causa. En pacientes epilépticos, las causas más frecuentes son abandono de tratamiento, como en toda patología crónica, no adherencia terapéutica es la causa que siempre tenemos que buscar. Acuérdense ustedes, en todas las patologías crónicas, insuficiencia cardíaca, EPOC, asma, dislipidemia, todos los primeros que tenemos que buscar cuando se reagudizan son estas cosas. Y después la infección, ¿no? Cambio de la medicación, esto es muy frecuente también, consumo de privación de alcohol, privación del sueño, bueno, y las otras mismas que en los no epilépticos, es decir, cuando queda la focalización neurológica, puede tener también un proceso expansivo o un tumor cerebral. Por supuesto que durante el estatus epiléptico tenemos que tratar de identificar la causa al mismo tiempo que tratar la convulsión. Y por supuesto, identificada la causa, tratar la causa. Bueno, el estatus epiléptico, el manejo del objetivo terapéutico del ABC, vía aérea, respiración y circulación, siempre tenemos que estar, esto no cambia, lo mismo cuando hablábamos de manejo del paciente en coma, exactamente A, B, C, y cuando era de déficit neurológico, el paciente con accidente cerebrovascular. Entonces, revertir la crisis en menos de 30 minutos, prevenir la recurrencia de la crisis, corregir factores precipitantes, bueno, la hipoglucemia, los trastornos electrolíticos, la fiebre, buscar la focalización neurológica, la tomo, ver si no hay un proceso expansivo, prevenir y corregir las complicaciones sistémicas, esto es clave, ¿no? Diagnosticar y tratar la causa del estatus. Bueno, el manejo del estatus epiléptico, dijimos, diazepam, podemos usar diazepam, midazolam, clonazepam, fenitoína, ¿no? Y, bueno, estas son las dosis,
a veces persisten convulsionando a pesar de dosis máxima de diazepam o midazolam, que es lo que más se suele utilizar, o fenitoína, es lo más frecuente que utilicemos de 15 a 18 miligramos a pasar en 30 minutos, con monitoreo de TAI y frecuencia cardíaca, ¿no? Y, por supuesto, que intubación, si manejo la vía aérea, unidad de cuidado intensivo, monitoreo electroencefalográfico, y después, por supuesto, si el estatus epiléptico es refractario, tenemos varias opciones. Lo que habitualmente se utiliza puede ser propofol, midazolam, ¿no? Es lo más frecuentemente utilizado. Lo que tiene mejor efecto en el estatus epiléptico refractario es el ácido valproico. Si podemos conseguir por vía endovenosa, se utilizan las mismas dosis que por la vía oral. También se puede utilizar por vía rectal, pero el valproato es una droga muy noble para el estatus epiléptico con excelente respuesta. Bueno, si el estatus epiléptico refractario tenemos varias opciones. Habitualmente, lo que hacíamos antiguamente era tiopental sódico, pentobarbital, ¿no? A dosis anestésica, plano 3, con asistencia respiratoria mecánica, durante por lo menos 24 horas, y después comenzamos a destetar viendo la respuesta. Bueno, el estatus epiléptico, las pautas de mantenimiento de fármacos: fenitoína endovenosa 125 miligramos cada 8 horas, oral 100 miligramos cada 8 horas, o el valproato endovenoso 500 miligramos cada 8 a 12 horas si tenemos, o oral 500 miligramos cada 8 a 12 horas. Digamos, las dosis máximas serían 1,5 gramos, lo mismo que del ácido valproico. El valproato tiene muchos efectos hepatotóxicos, sobre todo en estas personas o en cualquier persona que tenga epilepsia y que consuma un medicamento que pueden afectar al hígado. Hay que hacer un monitoreo de la función hepática y de la afectación hepática del ácido valproico. Bueno, también esto tenemos que buscar, en algunas circunstancias, intoxicación por anticomerciales, aparición durante el tratamiento de dos tipos de efectos: los dosis dependientes y los idiosincrásicos, ¿no? Todos los anticomerciales tienen efectos adversos, y solicitar niveles plasmáticos ante la sospecha. Bueno, ¿cómo solicitamos? Tenemos que enviar al servicio de farmacia 5 centímetros de sangre al tubo con tapón rojo, identificarlo, ¿no? Y pedir, por supuesto, los fármacos que podemos determinar. Los efectos dosis dependientes de la carbamazepina, por ejemplo, bueno, vértigo, diplopía, náusea, inestabilidad, mareo, disartria, cefalea, ¿no? Es el tegretol. De la fenitoína, somnolencia, ataxia, inestabilidad, nistagmo, hiperplasia gingival, se ve frecuentemente. Del fenobarbital, somnolencia, depresión, falta de concentración. Del gabapentin, somnolencia, cefalea. Del topiramato, bueno, también parestesia, fatiga, pérdida de peso. Del valproato, temblor, náusea, inquietud, irritabilidad, sobrepeso, alopecia, ¿no? Y, bueno, como efecto adverso, esto es manifestación clínica. Como efecto adverso, dijimos la afectación hepática. Bueno, los efectos idiosincráticos, estos no dependen de la dosis. Esto habitualmente, bueno, los efectos adversos no dosis dependiente: erupción, leucopenia, fenitoína, erupción cutánea, discrasia sanguínea, bueno, tiene el fenobarbital. Esto le dejo para que ustedes busquen, porque eso forma parte del fármaco, y después vamos a comenzar con las demencias. Concepto de demencia, ¿no? Esto es un concepto grande, es muy abarcativo, que tienen que tener bien claro y bien presente, ¿no? Que es un síndrome que se caracteriza por un deterioro adquirido de las funciones intelectuales superiores, ¿no? En relación con su estado anterior. Es decir, que antes era una persona normal y ahora comenzó a deteriorarse. Eso es importante saber: el deterioro adquirido de las funciones cerebrales intelectuales en relación con un estado anterior conocido o estimado, ¿no? Que es suficiente para interferir ampliamente en la conducta del sujeto respecto a sus actividades del diario vivir, es decir, de la vida cotidiana. Y habitualmente no es referida a una sola de las funciones intelectuales superiores, sino a 3 categorías por lo menos. Tiene que haber 3 categorías.
¿no?, de performance intelectual e independientemente del nivel de conciencia. Es decir, la persona no tiene que estar con un síndrome confusional alguno, ¿no? Ese es el concepto. Entonces, podríamos definirlo como un síndrome adquirido, ¿no?, caracterizado por déficit persistente en al menos 3 áreas cognitivas. Las áreas cognitivas o funciones psíquicas superiores, digamos, serían la memoria, el lenguaje, visoespacialidad, personalidad, abstracción, etc., ¿no? Dichas alteraciones deben interferir con las actividades de la vida diaria del individuo. Esta es una definición, también encuadra bien, ¿no? Es adquirido, diferencia esta condición del retraso madurativo. Persistente, diferencia la demencia de estados confusionales agudos. Inclusive en el DSM habitualmente hablan de que esto tiene que pasar 6 meses como mínimo para hacer diagnóstico, y en al menos 3 áreas cognitivas. Diferencia la demencia del cuadro monosintomático, como amnesia, como afasia sola, como prosopagnosias. ¿Cómo se clasifican a las demencias? Existen muchas formas de clasificar el deterioro cognitivo. Podemos clasificar como irreversibles o potencialmente reversibles, como corticales, subcorticales o mixtas, como enfermedades neurodegenerativas o secundarias, agudas, subagudas o crónicas. Bueno, habitualmente si uno habla de que es un trastorno persistente, no debería ser reversible, pero si el síndrome demencial como tal, por ejemplo, un paciente hipotiroideo, por ejemplo, un paciente con déficit de B12, por ejemplo, un paciente, digamos, esos tienen un síndrome demencial. Lo que sí que tiene una causa, y qué sé yo, el Jaquinada, por ejemplo, la hidrocefalia normotensiva, tiene un síndrome demencial, pero buscando la causa, decimos, tiene una hidrocefalia, colocamos un catéter de drenaje y la persona mejora su cuadro demencial. Entonces, lo que sabemos fundamentalmente es que en algunas circunstancias, para hacer diagnóstico de determinados tipos de demencia, sí tenemos que buscar y descartar todas las causas. Pero fundamentalmente lo que más nosotros tratamos de clasificarlo como corticales o subcorticales o mixta, que es fundamentalmente el nivel cerebral donde asientan la mayoría de los hallazgos patológicos. Bueno, las causas más frecuentes, degenerativas, dentro de ellas tenemos la enfermedad de Alzheimer, la demencia por cuerpo de Lewy, la demencia vascular, la enfermedad de Huntington, y después tenemos los síndromes parkinsonianos con demencia, la enfermedad de Parkinson, la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración corticobasal, y la demencia frontotemporal. Estas son todas las degenerativas, digamos, la afasia progresiva primaria no fluente, la demencia semántica y la demencia tipo frontal, ¿no? Son todas degenerativas: Alzheimer, cuerpo de Lewy, vascular y Huntington, y parkinsonismo con demencia o síndrome parkinsoniano con demencia, y demencia frontotemporal. Y después tenemos la secundaria. La secundaria, demencia asociada a enfermedad de la mielina, demencia asociada a enfermedades psiquiátricas, bueno, depresión y esquizofrenia, causas tóxicas, y algunos déficits, por ejemplo, de B12, ácido fólico, el hipotiroidismo, hipertiroidismo, hipercalcemia, hipocalcemia, hipoglucemia, hidrocefalia normotensiva crónica del adulto, hematoma subdural, los tumores, las demencias infecciosas por HIV, la meningitis crónica, la neurolue y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Estas son secundarias, entonces por lo tanto hay que buscar la causa para ver si tenemos una causa tratable de ese síndrome demencial. También dijimos que podemos clasificar como corticales o subcorticales. Dentro de las corticales están la mayoría de las que conocemos como degenerativa, digamos, ¿no? Enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal y demencia por cuerpo de Lewy, ¿no?, que asientan en la corteza cerebral. Las subcorticales, los síndromes extrapiramidales, la enfermedad de Parkinson, Huntington, la parálisis supranuclear progresiva, la enfermedad de Wilson, la hidrocefalia, síndrome demencial,
de la depresión, esclerosis múltiple y la demencia vascular, ¿no? La demencia vascular, ¿no?, está dentro de los subcorticales, acuérdense ustedes que habitualmente son multiinfartos. Desde el punto de vista epidemiológico, la estructura demográfica de la población mundial ha cambiado, sin duda, tanto así que nosotros podemos ver que las personas de más de 80 años, ¿sí?, el porcentaje de afectación del síndrome demencial es alrededor del 30% o un poco más. Es decir, con el aumento de la expectativa de vida de la población del mundo, ¿sí?, al tener una expectativa de vida de más de 60 años, la posibilidad y la probabilidad de tener un síndrome demencial es muy alta. Cuanto más, fíjense, a los 60 años 1%, de los 65 a 70 años 2%. Es decir, cada 5 años aumenta al doble la probabilidad de tener enfermedad, digamos, síndrome demencial, ¿sí?, después de los 60 años, ¿no? Y fundamentalmente el Alzheimer. Dijimos que las causas de demencia teníamos el Alzheimer, 40-55% de los síndromes demenciales son enfermedad de Alzheimer. Por supuesto que queda alrededor de la mitad que no son Alzheimer, que son cualquiera de estas otras, demencia vascular, 30%, 20-30%, demencia por cuerpo de Lewy, día 20%, demencia frontotemporal 10%, y otra causa de demencia, bueno, enfermedad de Huntington, hidrocefalia neumotesiva crónica del adulto, demencia secundaria al alcohol, intoxicación por droga, infecciones. Fíjense ustedes, estas son las causas más frecuentes y hay que tratar de hacer diagnóstico. ¿Cómo evoluciona el paciente con síndrome demencial? Bueno, los pacientes evolucionan desde la normalidad hacia la demencia en forma progresiva, ¿no? A partir de esto se acuñó el término de déficit cognitivo mínimo, ¿no? Déficit cognitivo mínimo, para denominar estadios iniciales entre lo normal y la demencia. Pero esto es importante reconocer, que no todos los pacientes con déficit cognitivo mínimo evolucionan hacia demencia, ¿no? Los criterios originales del diagnóstico para déficit cognitivo mínimo, que el famoso demencia senil que le decían antiguamente, que la mayoría en el déficit cognitivo mínimo. Por supuesto que hay algunos que evolucionan a estadios más tardíos. No, los criterios originales: trastorno de memoria en general reportados por un informante, trastorno de memoria objetivo de acuerdo a la edad y educación del paciente, preservación de la actividad de la vida diaria, ausencia de síndrome demencial y preservación de la función cognitiva global. Estos se valen por sí mismos. Y fundamentalmente, preservación de la actividad de la vida diaria, que la demencia, el síndrome demencial, tiene afectación de la actividad de la vida diaria, de la actividad cotidiana, ¿no? Actualmente, y al igual que la demencia, el déficit cognitivo mínimo puede clasificarse de acuerdo a las áreas más afectadas, ya que puede afectarse de otras áreas diferentes de la memoria. Bueno, se considera que entre un 10 y un 15% de los déficits cognitivos mínimos evolucionan por año a demencia. A los 5 años, entre un 50 y el 75% de los pacientes presentarán un cuadro demencial. Pueden evolucionar. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades que tienen el síndrome demencial en su presentación? El Alzheimer. Dijimos, 40-55% de los síndromes demenciales son Alzheimer. Bueno, las causas más frecuentes de demencia: existen formas esporádicas y hereditarias. Se caracterizan los trastornos cognitivos progresivos con alteración de la actividad de la vida diaria, y cambio en la conducta, en la evolución. Es decir, es progresivo sin duda y va cambiando la conducta. Comienza con alteración. El Alzheimer, esta es la particularidad que tiene. Comienza con alteración en la memoria, ¿no? Y después se agregan otras alteraciones, digamos, porque la alteración de la memoria siempre tiene. Todos los síndromes demenciales y el Alzheimer siempre tiene alteración de la memoria. Y en el Alzheimer suele ser la manifestación inicial casi siempre. Después se afecta el lenguaje, y dentro del lenguaje, acá nosotros conocemos las alteraciones del lenguaje, son las famosas afasias, ¿no? O déficit visoespaciales. Bueno, acá estamos con las agnosias y las apraxias, o los trastornos de la apraxia, ¿no?
Esto es lo que tenemos que conocer. Los criterios diagnósticos, inicio insidioso con alteración cognitiva progresiva que resulta en dificultades de funcionamiento social o ocupacional. ¿Sí? Dificultades, o sea, alteración en la actividad de la vida diaria, ¿no? Ocupacional o social. Alteración en la memoria reciente y en por lo menos uno de los siguientes dominios cognitivos. Es decir, para diagnosticar Alzheimer, alteración de la memoria y digamos, afasia, apraxia, agnosia o función ejecutiva. Los déficits cognitivos no son secundarios a otra, esto ¿ves? Es decir, todo esto no son secundarios a otra causa. Es decir, que tenemos que estudiar a un paciente con síndrome demencial y descartar otra causa. Una vez descartadas todas las otras causas de demencia, el diagnóstico es Alzheimer. Bueno, los déficits cognitivos no son secundarios a otras causas neurológicas, psiquiátricas, metabólicas, tóxicas o por enfermedades sistémicas, ¿no? Y los déficits cognitivos no ocurren aisladamente en el contexto del delirio, ¿no? O sea, en un síndrome confusional. ¿Quedan claros cuáles son los criterios de diagnóstico de Alzheimer? Criterio diagnóstico, bueno, acá sí, para ver la probabilidad, Alzheimer probable. Síndrome demencial, comienzo entre 40 y 90 años de edad, déficit en una o más áreas cognitivas, progresión del déficit de al menos 6 meses, ¿sí? Sin trastorno de conciencia, ausencia de otra etiología que pueda explicar la clínica. El posible, otra enfermedad neurológica presente pero que no contribuya significativamente al cuadro, presentación en menores de 40 años, presentación atípica, crisis epiléptica, trastorno de la marcha, déficit neurológico focales, bueno, eso ya formaría parte de otros diagnósticos. Y enfermedad de Alzheimer definida cuando se confirma por la biopsia o por autopsia. Es decir, puede ser probable, posible o definido. Los factores de riesgo, la edad, dijimos más de 40 años, sexo femenino, de 1.2 a 1 respecto al hombre. Bueno, cuando hay trauma de cráneo puede aparecer. Y después la presencia de algunas proteínas, digamos, que suelen ser lo que, sobre todo en los Alzheimer de origen, o la demencia de origen familiar, ¿no? En la forma de herencia autosómica dominante con penetrancia completa. Menos del 5% de la demencia tipo Alzheimer tienen comienzos más precoces, en general mutaciones del gen de la presenilina, pero esto habitualmente en los Alzheimer familiares. ¿Cuál es la característica de la enfermedad de Alzheimer de acuerdo a los estadios en los cuales podemos encontrar a los pacientes? Tenemos un estadio temprano, un estadio intermedio y un estadio tardío, de acuerdo al tiempo de evolución, o de acuerdo, más bien a la forma de presentación, ¿no? Podemos encontrar alteraciones en el lenguaje, bueno, dijimos la memoria, aviso espacial, cálculo, ¿no? Síntomas neuropsicológicos y síntomas motores. Por ejemplo, en el Alzheimer temprano, en el lenguaje hay anomia, leve disminución de la fluidez, hay alteración de la memoria reciente, es decir, la memoria anterior, también se llama, la visoespacialidad y alteración para manejar, en Alzheimer temprano. En el intermedio ya hay afasia no fluente, alteración en la comprensión y en la repetición, y tardío tiene ecolalia o mutismo. Ecolalia es decir, repite lo que se le dice o directamente no emite ninguna palabra. Con respecto a la alteración de la memoria, en el Alzheimer intermedio hay alteración de la memoria reciente y remota, es decir, le cuesta recordar lo ya aprendido. Distinto es el paciente con Alzheimer temprano que tiene la memoria anterógrada es la que más falla y la memoria de evocación, por supuesto que los recuerdos y lo que recuerda lo recuerda como vívido, digamos, como vívido recientemente. Y el Alzheimer tardío, el compromiso de la memoria es global y severo. La visoespacialidad, en el intermedio dijimos que en el estadio inicial hay alteraciones para manejar, en el intermedio hay dificultad de copia de figuras, que eso es lo que uno de los test, digamos, el Mini Mental Test, uno de los ítems es copiar una figura, puede haber desorientación, y bueno, y tardíamente la visoespacialidad es severa. Por respecto a la función de cálculo, en el intermedio está alterado y compromiso severo en el tardío. En el temprano habitualmente no suele haber. O si hay
muy escaso. Los síntomas neuropsicológicos suelen aparecer depresión, apatía, insomnio en Alzheimer temprano, delirio, alucinación y agitación, casi siempre hay en los estadios intermedios. A esto hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el tratamiento de estas manifestaciones clínicas, porque acuérdense ustedes que por ahí podemos empeorar con algunas pruebas. Y por supuesto que los síntomas neuropsicológicos tardíos en el Alzheimer tardío, delirio o agitación. De acuerdo a los síntomas motores, ¿no? El Alzheimer temprano, signo de liberación frontal. El Alzheimer intermedio, inquietud motora e incontinencia de esfínter fundamentalmente. Y en el tardío, rigidez, inestabilidad y puede haber disfagia. Los síntomas de liberación frontal en los síntomas motores. ¿Se acuerdan ustedes? Algunos habrán tenido sobrinitos, otros habrán tenido hermanos menores, otros tienen hijos de compañeros o de amigos que lo ven. Los bebés cuando recién nacen, ustedes le pasan los dedos por la palma de la mano así, y lo ven, se prenden. Ese es un signo de liberación frontal, ¿no es cierto? Después de grande, le pasan la mano, no pasa nada. En los ancianos, sobre todo en los que tienen Alzheimer, cuando ustedes le pasan el dedo por así, por la palma de la mano, se prende. Ese es uno de los signos, el otro es el signo del macetero. Pero ese es el que más se ve. Le pasamos los dedos por las palmas de las manos y los viejitos se prenden fuerte, se prenden. Es un reflejo arcaico. Bueno, junto a los síntomas cognitivos aparecen las manifestaciones neuropsiquiátricas, o la apatía, el síntoma más frecuente, relacionado con la severidad del deterioro, que habíamos visto, o puede tener agitación, ¿no? Depresión mayor o menor. Se considera que el antecedente de depresión es un factor de riesgo para el desarrollo de demencia tipo Alzheimer. Hay que hacer diagnóstico diferencial cuando hacemos diagnóstico de síndrome demencial o déficit cognitivo mínimo. Los pacientes que están deprimidos, cuando le hacemos los test neuropsicológicos, suelen dar en cifras que son compatibles con demencia. Pero hay que tener mucho cuidado porque como están deprimidos ponen poca atención, y al poner poca atención cometen muchos errores en los test. Entonces por ahí son falsamente interpretados como síndromes demenciales. Entonces, pero sí los que tienen depresión tienen más riesgo de tener demencia tipo Alzheimer. Bueno, también pueden tener delirio, 25 al 50%, bueno, le interpretan como que les roban cosas, de infidelidad con su cónyuge, bueno, reemplazo de miembros de la familia. Es decir, hay una serie de manifestaciones del delirio, digamos, en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Bueno, por supuesto, más frecuente en estadio avanzado, puede tener alucinaciones. ¿No? Las alucinaciones y los delirios presentan una evolución más rápida del deterioro cognitivo, es decir, empeoran mucho más el deterioro cognitivo, y en lo que empeoran rápido también aparecen más rápido. Bueno, desde el punto de vista de la fisiopatología del Alzheimer, ¿sí? ¿La palusa? No sabes. ¿Qué pasa? ¿Alguien quiere ir con él? Qué payaso, Felicio. La verdad que le hice eso en serio, ¿verdad? Sí, en serio. Juan Carlos. No, boludo, encima yo vi una cantidad de gente que compró la entrada. Juan Carlos, puedes cerrar tu micrófono y seguir charlando ahí. Ya está. Paco, el loco de la gatita. ¿Cómo hacemos para charlarle? Tenemos que traer a Paco. Ahí le Llámele por el decía. nombre, profe. ¿Qué? Llámele por el nombre. Bien fuerte. Ya le desactivé, ya aquí no. Bueno, seguimos entonces. Vimos las manifestaciones clínicas del Alzheimer. Bueno, hay varias hipótesis fisiopatológicas, digamos, de cómo se llega al síndrome demencial, ¿no? Fundamentalmente, bueno, en la enfermedad de Alzheimer aumenta la producción de beta-amiloide, bueno, que es lo que se deposita, y esto va a formar parte de lo que predispone a una apoptosis o a una muerte celular temprana, fundamentalmente. Y fundamentalmente está relacionado con la proteína precursora de amiloide, ¿no?
Hay varias hipótesis, le digo como para que también, bueno, se genera la placa amiloide que desencadena la formación de ovillos. Habitualmente todavía no está todo realmente consensuado y estamos dudando de que sea la realidad, ¿no? El otro tipo de demencia, la demencia vascular, es un trastorno neuropsiquiátrico, manifestaciones cognitivas y conductuales, igual que la demencia tipo Alzheimer. Bueno, es producida por lesiones vasculares cerebrales y esta es algunas particularidades. Puede generarse luego de una ACV, demencia post-stroke, puede generarse secundariamente a múltiples lesiones silentes, es decir, que produjeron pocas manifestaciones clínicas, o puede presentarse luego de una ACV por lesión en un territorio estratégico, demencia por infarto estratégico, cualquiera de estas tres, pero tiene algunas particularidades. Bueno, dijimos que del 15 al 30% de los síndromes demenciales son de causa vascular, ¿no? Son demencia vascular, tiene trastorno cognitivo demostrado en series clínico-patológicas. Bueno, es considerada la segunda causa de demencia, primero de los síndromes demenciales, el Alzheimer, segundo la demencia vascular. Y los criterios para sospechar o clínico para el diagnóstico de demencia vascular, primero tenemos que tener el síndrome demencial, sin duda, ¿no? Buscamos en el examen físico signos neurológicos focales, ya sería afasia, pero acuérdense ustedes que la afasia forma parte del diagnóstico de Alzheimer, pero trastornos motores, ¿no? Debilidad muscular, eso es un signo de focalización Babinski, ¿no? Signo de demencia, signos neurológicos focales. 2B, lesiones vasculares en la imagen, ¿sí? En la tomografía o en la resonancia, que se vean alteraciones compatibles con lesiones vasculares. Y tercer criterio, tiene que haber relación entre la demencia y que la demencia debe aparecer después de las manifestaciones clínicas de focalización o de probable ACV. Comienzo de los 3 meses post-ACV, síndrome demencial. Comienzo brusco del deterioro cognitivo, esto es, la persona estaba más o menos bien y de pronto tú haces el síndrome demencial. Eso suele ocurrir en la demencia, en estos casos de demencia, acá, en esto, aparece brusco, la persona estaba con una conducta adecuada, vivía adecuadamente, se desempeñaba en la vida cotidiana bien, y de pronto tú haces un síndrome demencial y con focalización neurológica. Bueno, lo más probable es que sea un comienzo brusco de deterioro cognitivo, una demencia por infarto estratégico. Y la otra es que tiene progresión fluctuante, es decir, tiene una determinada estabilidad de su síndrome de alteración de la cognición y de pronto se deteriora. Se estabiliza y de pronto se deteriora. Digamos, esta es la particularidad. Es decir, criterio diagnóstico, síndrome demencial y signos neurológicos focales o lesiones vasculares en la imagen. Y tiene que haber una relación entre... Una consulta. En el infarto estratégico, ¿es necesario que el paciente previamente haya llegado al hospital justamente por el signo o de la nada puede ser silente? No entendí nada de lo que dijiste. En el infarto estratégico, Sí. ¿es un infarto silente o directamente se sabe porque hay demencia? Los anteriores fueron silentes. El de este episodio ya no, porque aparece como demencia. Sería, entonces, Seguramente ya tuvo otros ACV silentes que tuvieron poca o ni una manifestación clínica. Y de pronto aparece uno en un lugar que desconecta todo lo que tiene que ver con la función cerebral adecuada. Por supuesto que dejó de ser, y buscamos y encontramos en la tomografía o en la resonancia múltiples infartos. ¿Se acuerda cuando hablábamos de ACV y hablábamos de los síndromes lacunares? sí. Bueno, habitualmente son síndromes lacunares previos. Bueno, entonces, sin presentación clínica de una isquemia, solamente de un día para otro, ¡puc!, está demente. No te escucho bien.
que sin la necesidad de la presentación clínica de un ácido isquémico se presenta la demencia. ¿De esa forma? La verdad que no escucho. No escucho, no entiendo lo que decís. No es que no entiendo las palabras, no entiendo la oración, no entiendo ninguna de las palabras, entiendo un sonido nomás, pero no. Alguien que... No sé si se me escucha ahora bien. No, escucho mal, tengo mal retorno, parece. ¿Cómo puedo hacer para levantar mi audio acá, para levantar lo que yo escucho? Profe, ¿me Sí, escuchan bien? Ahí escucho bien. Él pregunta que si sin una clínica de ácido isquémico se presenta la demencia de golpe. Esa es su pregunta. ¿Sin una clínica? De ácido isquémico. Sí. Se presenta la isquemia de golpe, sin nada previo. La demencia, sí, así suele ser. ¿Sí? Aparece el síndrome demencial de golpe, de un momento a otro, de un día para otro, aparece el síndrome demencial. Por supuesto que se estudia y la tomografía se ven los múltiples infartos previos, infartos lacunares habitualmente. Sí, así suele ser. Bueno, demencia vascular, el trastorno cognitivo-conductual depende, bueno, del tipo de vaso afectado, de la región cerebral afectada, del tamaño de la injuria, bueno, y el tiempo entre la lesión y la evaluación, ¿no? Las formas clínicas de demencia vascular dependen de la localización, bueno, demencia multiinfarto, bueno, estado lacunar, demencia talámica, síndrome de la arteria cerebral anterior, síndrome vascular cortical, digamos, todos tienen su variante clínica, digamos, y habitualmente están relacionados con alteraciones en una imagen, que es lo que nosotros vemos. Bueno, ¿cuándo nosotros podemos predecir la demencia post-stroke? De acuerdo a la edad del paciente, si tiene o no deterioro cognitivo preexistente, un ACV isquémico puede empeorar, sin duda que, o desencadenar un síndrome demencial. Severidad del déficit neurológico, cuanto más área cerebral afecta, más probablemente desencadene la demencia, digamos. Por supuesto que los pacientes diabéticos suelen tener múltiples infartos silentes, las localizaciones corticales, las lesiones del lado izquierdo, o sea, en el hemisferio dominante, suelen ser las que más frecuentemente presentan, nivel educacional, ¿no? Bueno, después hablamos del no caucásico y tamaño lesional. Estos son los factores predictores de demencia post-stroke. Esto es para diferenciar, o por lo menos desde el punto de vista clínico, cómo podemos diferenciar entre enfermedad de Alzheimer y demencia vascular. Fíjense ustedes el Alzheimer y la demencia vascular. El inicio del Alzheimer siempre es gradual, dijimos que tenemos que pasar 6 meses, ¿no? Y en la demencia vascular habitualmente es súbito, en algunas circunstancias es gradual, pero habitualmente es súbito y tiene y evoluciona con sobresalto. La progresión es insidiosa, ¿no? En el gradual, y en la enfermedad, en el Alzheimer, digamos, y en la demencia vascular suele estabilizarse y luego hacer deterioro como en escalones, digamos. ¿No? Los signos neurológicos focales en el Alzheimer en general no tiene los signos de focalización, lo único que suele tener son los signos de frontalización que dijimos anteriormente, y en la demencia vascular siempre encontramos signos neurológicos focales. Fíjense, esto también es importante, en la enfermedad de Alzheimer la alteración de la memoria es temprana y va empeorando, ¿no es cierto? Y en la demencia vascular levemente afectada al inicio, inclusive muchas veces no está afectada la memoria, pero sí se afecta tardíamente. La función ejecutiva en el Alzheimer se altera tardíamente y la demencia vascular es temprano y severo, es decir, la ejecución por la movilidad, por el trastorno motor. Bueno, dentro de las imágenes, en la enfermedad de Alzheimer, en la tomografía, se nota atrofia cerebral fundamentalmente, ¿no? Y en la demencia vascular hay lesiones vasculares en la sustancia gris o sustancia blanca fundamentalmente. Factores de riesgo vascular, en la de Alzheimer, menos común, y en la demencia vascular, los factores de riesgo de afectación vascular, sin duda que son muy frecuentes: la diabetes, la hipertensión, la dislipemia, ¿no?
el otro síndrome demencial, otra demencia por cuerpo de Lewy. Esto es importante, representa un 20 a 30% de los casos de demencia en alguna serie, ¿no? Edad de comienzo 50 a 90 años, tiene un inicio insidioso, un curso progresivo, duración de la enfermedad de 6 a 10 años, lo mismo que la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y bueno, y también como factor de riesgo está la presencia de la ApoE4. Las manifestaciones que deben estar presentes para el diagnóstico: alucinaciones recurrentes, alucinaciones visuales recurrentes, tiene un síndrome extrapiramidal, o sea, un síndrome parkinsoniano, ¿no? Enfermedad por cuerpo de Lewy, hay alucinaciones con síndrome parkinsoniano, y tiene fluctuación en la función cognitiva, en el alerta y en la atención. Es decir, pero las alucinaciones y el síndrome parkinsoniano temprano, cosas que no tiene el Alzheimer ni la demencia vascular, ¿no? Por supuesto, y tampoco el síndrome parkinsoniano, sí tiene un síndrome, digamos, no síndrome extrapiramidal, sino que la demencia vascular tiene un síndrome piramidal, fundamentalmente la motoneuronal superior, ¿no? Las manifestaciones que favorecen el diagnóstico de la demencia por cuerpos de Lewy son caídas a repetición, síncope, pérdida de la conciencia transitoria, sensibilidad al neuroléptico, ¿no? Es decir, por ahí le damos un neuroléptico y hace convulsiones, síncope, lo que sea, delirio, alucinaciones en otras modalidades que no sean visuales, estado depresivo, trastorno del sueño, los sueños vívidos, alteraciones del sueño REM y movimiento durante el sueño. Manifestaciones que favorecen al diagnóstico de demencia por cuerpo de Lewy. Acuérdense que esto es clave: la alucinación, el síndrome parkinsoniano, y que suelen tener alternancia en la función cognitiva. Bueno, puede manifestarse inicialmente como un síndrome demencial y desarrollar luego síntomas extrapiramidales, o desarrollarse en un síndrome parkinsoniano ya definido. Estos son los que también se denominan como síndrome Parkinson Plus, ¿no? Arbitrariamente se considera que si un paciente con enfermedad de Parkinson desarrolla una demencia 12 meses luego del diagnóstico, la enfermedad se considera enfermedad de Parkinson más demencia. Otro tipo de demencia frontotemporal, la edad de comienzo entre 45 a 70 años, duración de la enfermedad, esta dura un poco más, 2 a 20 años, 30% le da en forma autosómica dominante, bueno, asienta parece ser en el cromosoma 17, y tenemos 3 variantes de la demencia frontotemporal. Digamos, estas son las subcorticales, ¿no? Digamos, la variante frontal, afasia progresiva fluente o demencia semántica, y la afasia progresiva no fluente, ¿no? La afasia frontal, afasia progresiva fluente o demencia semántica, y afasia progresiva no fluente son las 3 variantes de la demencia frontotemporal. Bueno, colabora para el diagnóstico. La demencia frontotemporal o la frontal, o la que tiene más compromiso frontal, y si tiene más compromiso frontal tiene una afasia fluente generalmente, ¿no? Afasia fluente con más compromiso frontal. Sí, comienza con trastorno de la conducta, eso es lo fundamental, ¿no? Se agrega trastorno del lenguaje y después aparecen signos neurológicos, aquinesia, rigidez, temblor, signos arcaicos, ya habíamos visto cuáles eran los signos arcaicos. Imagen de atrofia temporal y frontal, predominantemente, comienzo antes de los 65 años, y suele tener a veces una enfermedad de la motoneurona asociada. Dentro de la demencia frontotemporal, la variante frontal, esto es importante, y tenemos que tratar de reconocer, acuérdense ustedes que la variante frontal tiene cambios de carácter y trastornos en la conducta, que son las manifestaciones dominantes. En la demencia frontotemporal y sobre todo en la variante frontal, los trastornos en la conducta y del carácter son las manifestaciones dominantes. Bueno, las características centrales son comienzo insidioso, progresión gradual, conducta social tempranamente afectada, es decir, acá hay desinhibición, hay una serie de manifestaciones de trastornos de conducta que son vistos muy mal desde el punto de vista social, bueno, de los que lo ven la persona no se da cuenta,
¿no? La conducta social tempranamente afectada, trastorno temprano en la regulación de la conducta, descuido en el aseo personal, cambio en el hábito alimentario, hiperfaxia, hiperoralidad, hipersexualidad, todo lo que, acuérdense ustedes, estas funciones asientan en los lóbulos frontales. El diagnóstico, bueno, historia clínica, examen neurológico y estudios complementarios. Para todos los síndromes demenciales, este es el camino diagnóstico. La historia clínica, entre lo cual, de acuerdo al tipo de demencia, pueden haber alteraciones en la conducta, alteraciones en la marcha con caída frecuente, alteraciones en la memoria, pero siempre tienen que tener alteración en la memoria y en otras dos áreas de la esfera cognitiva. Bueno, para hacer diagnóstico hay que interrogar a pacientes y familiares, antecedentes personales, familiares, escolaridad, dominancia hemisférica, tiempo de evolución, trastorno de memoria, progresivo o no progresivo, hechos recientes o pasados, bueno, prospectivo o retrospectivo, de acuerdo al tipo de afectación, es lo que vamos a ir a buscar. Bueno, el diagnóstico: presencia de anomia, presencia de desorientación, cambios de carácter, síntomas depresivos, trastornos del cálculo, alteraciones de la conducta, desenvolvimiento de las actividades diarias, bueno, manejo de dinero, medicación, uso del teléfono, etc. Aseo personal, vestimenta, todas estas cosas tenemos que interrogar e ir a buscar al momento de decir tiene un síndrome demencial. En el examen físico hay que observar al paciente durante la entrevista, la actitud, la postura, la participación, manifestación neuropsiquiátrica si lo hubieran, y signos focales, por supuesto, ¿no? Buscar o interpretar de acuerdo al tipo de signo, si hay una lesión vascular o si hay una lesión expansiva, por supuesto con signo de hipertensión endocranial, buscarla. Signos extrapiramidales, bueno, cuando hay compromiso de los ganglios basales, movimientos oculares, compromiso del tronco encefálico, y después lo que hay que hacer son los test neuropsicológicos. Imágenes. Se recomienda realizar TAC o resonancia a todos los pacientes con síndrome demencial. El diagnóstico, desde el punto de vista del laboratorio, hay que hacer un dosaje de B12, ácido fólico, hormonas tiroideas, ¿no? La eritrosedimentación, hemograma, función renal y hepática, calcio, fósforo, VDRL, ¿no? Sobre todo en pacientes de riesgo que viven en el área de alto número de casos de sífilis. En casos sospechosos se recomienda realizar proteína 1433 para descartar enfermedad por priones. VIH, buscar qué es lo que estamos haciendo acá, buscando causas del síndrome demencial, porque en ese caso es potencialmente reversible porque no tiene un tratamiento. Punción lumbar, cuando hay sospecha de cáncer, infección del sistema nervioso central en pacientes jóvenes, o cuando la progresión es muy rápida. La enfermedad por priones es una enfermedad, un síndrome, produce un síndrome demencial rápidamente progresivo. El diagnóstico, bueno, hay que hacer test o evaluaciones cognitivas, el Mini-Mental Test de Folstein es el más frecuente, ¿no? Evaluación cognitiva o neuropsicológica completa, es decir, hay que hacer un test, y estos son el más utilizado en nuestro medio es este. Y el tratamiento va dirigido a los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad, bueno, antioxidantes, dirigido a mejorar, estabilizar la progresión del deterioro cognitivo, bueno, acá anticolinesterásico o antiglutamínérgico, ¿no? Anticolinesterásico o antiglutaminérgico son los más utilizados, dirigido a tratar los síntomas asociados a la enfermedad, bueno, antipsicótico, antidepresivo, de acuerdo a la manifestación psiquiátrica que tenga. Y dirigido a los cuidados familiares, que hay que tratar a la familia también, porque son enfermedades muy desgastantes para todo el contexto familiar. El tratamiento farmacológico de la enfermedad, de los síntomas conductuales y de las complicaciones. Y después tenemos tratamiento no farmacológico, educar a la familia, rehabilitación cognitiva y terapia educacional. El tratamiento farmacológico probado, ¿no? Los anticolinesterácicos, memantine, la vitamina E, la seleginina, y en estudio, bueno, la vacuna contra el beta amiloide,
los AINE y los hipolipemiantes. Hay muchos estudios respecto a los AINE y los hipolipemiantes. Algunos, sobre todo con los hipolipemiantes, tendrían indicación como preventivo de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, y acá fundamentalmente vamos a hablar de los anticolinesterácicos, ¿no? 4 probados, la tarquina, que es la que menos se utiliza en la actualidad por los efectos adversos hepáticos. Lo que sí, dentro de los anticolinesterácicos, el donepezilo, la ribastimina, la galantamina son los más utilizados. ¿Sí? Donepezilo, ribastamina y galantamina, estas son las dosis, ¿no? De inicio, cómo se distribuye, ¿sí? Y cómo se va progresando, se va titulando la dosis, digamos, hasta la dosis máxima. No se deben combinar ninguno de los 3, digamos, hay que utilizar de a uno y llegar a las dosis plenas. Si alguno no es tolerado desde el punto de vista farmacológico, se vuelve a la dosis más baja tolerada, ¿sí? Y si no logramos el efecto que nosotros deseamos, suspendemos y cambiamos de anticolinesterácico, no mezclar. Las recomendaciones de los anticolinesterácicos: utilizar en pacientes con demencia leve a moderada, iniciar lo antes posible luego de realizado el diagnóstico, esto es importante, controlar cada 3 meses la función cognitiva, utilizar como monoterapia o en conjunto con memantina o con vitamina E, se puede utilizar la vitamina E, y no utilizar 2 anticolinesterácicos juntos, eso es clave. También es importante evitar darlo con anticolinérgicos, podemos desencadenar intoxicación. Si hay intolerancia, volver a la dosis previa. Si se suspende por más de 10 días, se debe iniciar nuevamente de 0. ¿Y cuándo debemos suspender un anticolinesterácico? Ante síncope sin causa clara, suspender si el mini mental test de Folten tiene menos de 10, es decir, demencia severa, intolerancia, ¿no? Intolerancia que tenga algún efecto de intolerancia que no se pueda manejar, falta de cumplimiento, o antes de dar anestésico anticolinérgico. Cambiar por otro, ante la falta de respuesta al primer agente, efectos adversos intolerables o por pedido del paciente. Indicaciones de los anticolinérgicos: enfermedad de Alzheimer leve a moderada, demencia por cuerpo de Lewy, demencia vascular, no está aprobado para la demencia frontotemporal. Bueno, también hay algunos estudios no concluyentes en otro deterioro cognitivo, por ejemplo el Parkinson. También el glutamato, ¿no? Es otro de los que se puede usar, y el memantine, que es un agente distinto, por eso que se podía combinar con los anticolinérgicos, ¿no? Las recomendaciones del memantine: iniciar en pacientes con Alzheimer moderado o severo, se puede usar como monoterapia junto a la vitamina E e inhibidores de la colinesterasa, ya habíamos dicho, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre esto? Que moderado o severo, mientras que los anticolinesterácicos, desde el comienzo, lo más precozmente posible, se debe usar. Bueno, y estas son las dosis: comenzar con 5 miligramos a la mañana y subiendo la dosis. Las indicaciones del memantine: Alzheimer moderado o severo, demencia vascular, demencia mixta. Se usa también ahora la enfermedad de la motoneurona superior e inferior o algunos desequilibrios psicológicos. La vitamina E, bueno, actúa impidiendo la formación de radicales libres, bueno, evita la hemólisis de las células sanguíneas, habitualmente se usa 1000 unidades cada 12 horas, y se puede indicar con memantines o anticolinesterácicos. Se pueden combinar, digamos, pero no 2 anticolinesterácicos, acuérdense ustedes y acuérdense cuál es. Bueno, algunas terapias en estudio. Bueno, la clasificación topográfica: corticales, subcorticales, tricórticos, subcorticales. Este es el test de Folten, el Mini-Mental, ¿no? Evalúa la orientación, ¿no? La respuesta inmediata, o sea, la memoria reciente, ¿no? La atención y cálculo, la memoria remota y el lenguaje, ¿no? Se le da un puntaje, el puntaje máximo es 29, con 23 o menos, perdón, con menos de 23 en el puntaje hace diagnóstico de síndrome demencial. Tenemos 5 minutos para hablar de miastenias graves. Bueno, es un trastorno autoinmune caracterizado por la presencia de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina o de proteína involucrada en la región postsináptica, esto es importante, ¿no?
de la placa motora, debido a que estos potenciales de placa son insuficientes para generar potenciales de acción en la fibra muscular, resultando en una falla en la transmisión neuromuscular. Y cuando hay un anticuerpo que bloquea la acción de la acetilcolina, ¿no?, que actúa sobre el receptor o sobre proteína ligada al receptor, lo que hace es que el potencial de acción postsináptico no sea lo suficientemente amplio como para producir una buena despolarización. Por lo tanto, potencial de acción débil. Bueno, también podemos decir una enfermedad neuromuscular que cursa con debilidad de la musculatura esquelética, caracterizada por una presencia de autoanticuerpos que se unen al receptor de acetilcolina en la porción postsináptica de la placa motora. Fíjense ustedes, esto lo que incluye este concepto es que anticuerpos contra receptores de acetilcolina o de proteínas involucradas en la región postsináptica, porque hay otras proteínas que están involucradas que tienen exactamente, es la misma enfermedad con las mismas manifestaciones clínicas, pero que cuando se dosa el anticuerpo antirreceptor de acetilcolina es negativo. Bueno, desde el punto de vista de la epidemiología, forma parte de las enfermedades raras, que se denomina incidencia de 2 a 5 casos por millón por año, prevalencia 5 a 10 casos cada 100.000, relación hombre-mujeres, bueno, en las mujeres suelen tener un poco más, ¿no? Y suelen tener 2 picos de incidencia, sobre todo en el sexo femenino, de 30 a 40 años, y después de los 70 años, ¿no?, suelen aparecer con 2 picos, ¿no? Bueno, fundamentalmente lo que hay, bloqueo de receptores en su punto de unión, ¿no?, en el punto de unión con la acetilcolina, o hay aceleración de la degradación de la acetilcolina por un aumento de la endocitosis. Hay destrucción con el complemento de los receptores de acetilcolina y de la membrana de la placa neuromuscular. Bueno, y los anticuerpos antirreceptor son producidos por los linfocitos B mediante la inducción de los linfocitos helper producidos, digamos, procedentes del TIM. Esto desde el punto de vista fisiopatológico. En la patogénesis hay una disminución de la transmisión del impulso, ¿no?, del impulso nervioso en la musculatura estriada. Reducción del número de receptores de acetilcolina disponible en la placa neuromuscular por bloqueo de los receptores. Desde el punto de vista clínico, cómo se manifiesta, debilidad muscular que es fluctuante, ¿no? Se incrementa con la repetición de los movimientos, es decir, con la actividad, digamos, la vida, si se quiere, diaria de un paciente con miastenia es, a la mañana temprano se despierta, tiene buena fuerza muscular, se despierta en la miastenia generalizada, obviamente también puede ser en la ocular, pero en la generalizada, lo que se despierta está recuperado desde el punto de vista de la fuerza motora, y con el transcurrir del día va disminuyendo su fuerza, ¿no? Entonces fluctúa, disminuye la fuerza muscular, y con la actividad física aumenta la debilidad, digamos, y los factores desencadenantes o que empeoran, digamos, las manifestaciones clínicas son las infecciones, la cirugía, la menstruación. Puede afectar a cualquier músculo, es reversible con el tratamiento. Bueno, también puede presentarse como crisis miasténica. Desde el punto de vista del examen físico de un miasténico, generalmente es normal. No le encontramos nada, salvo, obviamente, en la exploración neurológica, puede tener ptosis palpebral, alteración de los movimientos oculares, los reflejos pupilares son normales. Bueno, la voz puede ser nasalizada, puede tener disartria, ¿no?, o algunos trastornos en la emisión de la voz, debilidad muscular al realizar flexiones, puede tener algunas amiotrofias, ¿no?, pero fundamentalmente el examen físico general es normal, y en la exploración neurológica suelen aparecer algunos signos de debilidad muscular. Bueno, la clasificación tiene una forma neonatal, por ejemplo, que afecta al día 12% de los hijos de madre miasténica. Pueden aparecer con debilidad en el llanto, flacidez muscular, debilidad en la succión, al nacer, obviamente, alteración de la deglución,
y en caso grave insuficiencia respiratoria, como puede tener una miastenia grave en un adulto. Bueno, a veces se requiere sonda nasogástrica para alimentación y o respiración asistida cuando tiene insuficiencia respiratoria grave. El tratamiento en los neonatos es temporal con dosis baja de anticolinesterásico. La forma juvenil predomina el sexo femenino 3-1, crisis frecuente, crisis miasténica, crisis de debilidad con compromiso respiratorio frecuente, escasa incidencia de timoma, indicación de timectomía. La timectomía suele mejorar en algunas circunstancias y el pronóstico es favorable en la forma juvenil. Y la forma del adulto, hasta los 40 años de características similar a la forma juvenil. Desde los 50 la incidencia igual a hombres y mujeres, ¿no? Alta incidencia de timoma cuando aparece más adelante, ¿no? Cirugía con mayor morbilidad y escasa respuesta a la intervención, es decir, una vez que se le hace la timectomía, tiene más morbilidad y escasa respuesta, no revierte el cuadro clínico después de la timectomía, obviamente tiene peor pronóstico. Ahora vamos a ver a qué está ligado esto fundamentalmente. La clasificación de Osserman de la miastenia grave, ¿no? Tiene varios grados, tiene grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. El grado 1 tiene la miastenia ocular pura, ¿no? La afectación ocular pura, más o menos el 10% responde mal a los anticolinesteráticos, buena respuesta a los corticoides, y corticoides a dosis baja. Miastenia ocular pura, ¿no? Afecta al 10%. Después tenemos, y en este caso, la timectomía habitualmente no tiene ningún efecto, digamos, sobre las manifestaciones clínicas, es controvertida. Y dijimos que el grado 2 tiene a su vez dos componentes, el grado 2A y el grado 2B. El 2A generalizada, digamos, grado 1, miastenia ocular pura. Grado 2 es generalizada leve y generalizada moderada, y después leve moderada. El grado 3 ya es generalizado severo. Entonces, generalizada leve, afectación de los músculos del tronco y extremidades con o sin afectación ocular. Grado 2A, el 30% aproximadamente, generalizada leve, 30% de los pacientes miasténicos. La timectomía a menudo induce a una remisión, es decir, pacientes con miastenia grave, grado 2A, la timectomía suele remitir los síntomas miasténicos. El grado 2B, 20%, generalizada moderada, afectación de la musculatura generalizada, ¿sí? No solo la del tronco, sino que toda la musculatura, y tiene pares craneales, puede complicarse frecuentemente con la neumonía por aspiración y trastornos respiratorios fundamentalmente, ¿sí? Y la timectomía es efectiva, así que en la miastenia generalizada leve o moderada, la timectomía induce a remisión o es efectiva. Grado 3 es generalizada severa y aguda, tiene crisis miasténica frecuente, la respuesta terapéutica es pobre, la timectomía suele ser efectiva, ¿no? Tiene una remisión más tardía y en ocasiones es necesario asociar con inmunosupresor. Grado 4, severa crónica, bueno, acá la respuesta terapéutica es pobre, la timectomía rápidamente induce a remisión y todos precisan inmunosupresores de por vida. Es decir, esta clasificación, digamos, ocular pura, generalizada leve moderada, severa aguda y severa crónica, dentro de los cuales la timectomía es efectiva en la generalizada leve y moderada. Son seguro efectivas. La severa también, pero con remisión más tardía. El diagnóstico de miastenia grave, obviamente, en la historia clínica, tenemos que rescatar la fatiga fácil con variaciones horarias, fundamentalmente a la tarde y a la noche se sienten peor que durante el día, porque se despiertan más recuperados, ¿no? Variaciones cíclicas relacionadas con las estaciones anuales, a veces en algunas estaciones del año están peores que en otras.
Bueno, en las mujeres suelen tener relación con la menstruación, ¿no? O con cambio psíquico. Puede haber afectación ocular y extraocular que se localiza, bueno, en músculos extensores del cuello, en el deltoide, tríceps, psoas, músculos vulvares, ¿no? Cara, mandíbula, paladar, lengua, afectación de la expresión del lenguaje en la deglución. Y, bueno, se deteriora con el ejercicio repetitivo y mejora con el reposo. Esto es clave, ¿no? Con el ejercicio repetitivo y mejora con el reposo. En la exploración física, afectación exclusiva de la musculatura estriada, con fatiga, tosis palpebral y oftalmoplejía, fuerza muscular grupo a grupo evaluado antes y después del ejercicio. Se puede utilizar un dinamómetro para hacer fuerza repetida, que va disminuyendo la fuerza con la repetición. Y, por supuesto, que la sensibilidad y los reflejos dentro de la normalidad. Es decir, una persona que tenga como motivo de consulta debilidad muscular y el examen físico sea normal y no tenga signos de focalización neurológica, además tenga sexo femenino, estando entre los 30 y 40 años, perdón, entre los 20 y los 35 años, y pensar en miastenia, porque por lo menos tenemos que descartar, digamos, ¿no? Una vez que tenemos el síndrome de debilidad muscular fluctuante con examen físico normal, nada más que la debilidad de los músculos oculares o músculos sistémicos afectados, tenemos que ir confirmando el diagnóstico clínico, ¿no? Podemos hacer con test de hidrofonio, pruebas inmunológicas, prueba electrofisiológica, espirométrica. Bueno, la espirometría lo único que nos dice es la debilidad del diafragma, ¿no? No nos habla de otra cosa, es decir, va habitualmente con un patrón restrictivo, ¿no? Pruebas radiológicas se utiliza para ver o buscar el timoma y otras pruebas, ¿no? El test de hidrofonio, el de hidrofonio, un anticolinesterásico de efecto rápido, ¿no? Explorar la fuerza muscular de los distintos grupos afectados, se administra en forma endovenosa cloruro de hidrofonio, primero 2 miligramos, y una ampollita de 10 miligramos se diluye, una ampollita de 2 mililitros, 10 miligramos. Se diluye el 10 mililitros, se hace primero 2 miligramos para ver si no, que no tenga hipersensibilidad, y después inmediatamente endovenosos de los que restan los 6 a 8 miligramos restantes, digamos. Bueno, se hace una nueva exploración y ahí se valora la mejoría obtenida a los 30 segundos de la lesión. Mejora la diplopía si tenía, la postura ocular, la fuerza muscular, ¿no? Entonces, decimos que tiene una prueba de hidrofonio positiva y el diagnóstico, bueno, es compatible con miastenia gradia. Bueno, se puede utilizar, bueno, neostigmina intramuscular como alternativa, valorando la respuesta a los 30 minutos. La neostigmina es otro anticolinesterásico de efecto más prolongado. Bueno, ¿qué precauciones hay que tener? Precauciones: pacientes con cardiopatía, por trastorno de la conducción, pacientes asmáticos, los que tienen, bueno, alguna enfermedad bronquial crónica, ¿no? Es recomendable realizar el test primero con suero fisiológico para evitar cambios en la simulación. Bueno, se han registrado falsos positivos en pacientes con glaucoma del tronco, glaucoma o con glioma del tronco cerebral, mejor dicho, ¿no? Meningioma, paracelar o incluso aneurisma. En las personas que tienen cardiopatía o tienen algún trastorno asmático y tienen debilidad muscular con tosis palpebral, lo que nosotros podemos hacer es la prueba con hielo. Se le coloca hielo en ambos ojos durante 5 minutos aproximadamente, digamos, por encima de los párpados, y después de eso la persona mejora la apertura ocular y mejora la diplopía, ¿no? Y suele ser bastante sensible y aporta mucho al diagnóstico, digamos, de miastenia grave. No conocemos mucho la especificidad, pero sí sabemos la sensibilidad. Bueno, después tenemos las pruebas inmunológicas, consiste en el estudio de anticuerpos antirreceptor, el ACRA, digamos, anticuerpo antirreceptor de acetilcolina en sangre, mediante las técnicas de radioensayo. No aparecen en todos los pacientes, es la llamada miastenia seronegativa. En 80-85% de los pacientes, sobre todo los que tienen miastenia generalizada, de grado 2, digamos, de Wassermann, ¿no? Leve o moderada, estos sí suelen tener anticuerpos son ACRA positivos. Los que no tienen se llaman
miastenia con ACRA negativo, digamos un cero negativo, ¿no? Cero negativo, los anticuerpos están en la unión neuromuscular y van en sangre, son la negatividad de los anticuerpos, de los antirreceptores, no excluye a la enfermedad, ¿no? Así que aparecen 85% con miastenia generalizada y 50% de las formas oculares. El valor cuantitativo no tiene relación con la gravedad ni con la evolución, es decir, lo único que hace es diagnóstico, no nos sirve para hacer seguimiento de la enfermedad, ¿no? El seguimiento de la miastenia grave se hace exclusivamente con las manifestaciones clínicas y con la fuerza muscular. Bueno, dijimos que el 10 o el 15% de los pacientes con clínica de miastenia son seronegativos. Estos tienen un test de hidrofonio positivo y electromiografía. Bueno, acá hay un decremento. Entonces, acá vamos a ver, últimamente se utilizan los anticuerpos anti-MUS, por ejemplo, u otros anticuerpos. También la prueba de la bolsa de hielo, ¿no? Una alternativa en pacientes con comorbilidades cardíacas y respiratorias, es útil solo en pacientes que manifiestan tos palpebral. Consiste en aplicar bolsa de hielo sobre los ojos cerrados del paciente aproximadamente 2 a 5 minutos. La ptosis debe mejorar y permanecer así por un tiempo. Bueno, tiene una sensibilidad muy alta, pero una especificidad desconocida. ¿Ya? Se puede utilizar. Otras pruebas de diagnóstico para la miastenia grave es la electromiografía, ¿sí? En los cuales la estimulación nerviosa repetitiva al nervio motor, ¿no? Y bueno, esto es lo que hace y se obtiene una gráfica de los potenciales de acción muscular. Por supuesto que el mismo estímulo va desencadenando potenciales de acción o despolarizaciones mucho más débiles, digamos. Y esto es lo que hace el diagnóstico de miastenia de agotamiento del potencial de acción, ¿no? Después tenemos las pruebas radiológicas, bueno, para buscar sobre todo timoma y hiperplasia química. Para eso se utiliza la radiografía de tórax, la tomografía, ¿no? Fundamentalmente buscando el mediastino anterior y superior si hay el timoma. Por supuesto que estamos obligados a descartar en cualquier edad la presencia de timoma fundamentalmente, ¿no? Las enfermedades asociadas, dijimos que es una enfermedad autoinmune, ¿no? Enfermedad asociada, diagnóstico diferencial. Bueno, una vez establecido el diagnóstico, buscar enfermedades autoinmunes asociadas, ¿no? Enfermedades tiroideas, tiroiditis Hashimoto, enfermedades de Graves, LES, artritis reumatoidea, pénfigo, menopausia precoz autoinmune, colitis ulcerosa. Fíjense ustedes que las enfermedades autoinmunes habitualmente se suelen asociar. El diagnóstico diferencial, ¿no? Miastenia congénita o neonatal. Esto habitualmente es transitorio, digamos, ¿no? Después tenemos algunos síndromes neurasténicos que le llaman distrofia miotónica, distrofia miotubular, oftalmoplegia crónica, neuropatías compresivas, tumores, ACV, miopatía autoinmune, las miopatías medicamentosas, la de los corticoides fundamentalmente, suele ver, la enfermedad de Graves, neuropatías periféricas, ¿no? Lesiones del asta anterior, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis en placa, síndrome de Eaton-Lambert, que es otra enfermedad autoinmune. Esto habitualmente forma parte de los síndromes paraneoplásicos. Las parálisis periódicas, el botulismo, ¿no? Bueno, algunas enfermedades relacionadas con, digamos, con la utilización de aminoglucósidos o penicilamina que desencadenan debilidad muscular. El tratamiento de la miastenia grave con anticolinesterácicos, dijimos que hay un porcentaje grande que se beneficia con la timectomía, así que hay que buscar timoma o hiperplasia tímica y realizar la timectomía. Corticoides fundamentalmente en los que tienen miastenia ocular pura, ¿no? O en la crisis, en la miastenia la tipo 4, digamos, ¿no? En la que mejor anda. Bueno, se utilizan corticoides, ceftriaxona, ciclosporina, ¿no? Ciclofosfamida, plasmaféresis en las crisis, ¿no? Eso es lo que habitualmente se utiliza. Bueno, los anticolinesterácicos son el tratamiento de primera línea, prolongan el efecto de la acetilcolina en la placa neuromuscular al inhibir la acetilcolinesterasa. Dentro del grupo tenemos el hidrofonio, el que no se utiliza para tratamiento, se utiliza para diagnóstico, la piridostigmina, neostigmina y el ambenomium. La piridostigmina, el mestinón, el clásico mestinón, el más usado
¿no? En forma de comprimidos orales o intramusculares para pacientes con disfagia. Hay que tener precaución en las cardiopatías, en la neuropatía. Sobredosis puede desencadenar, fíjense ustedes, cuando se usan dosis más altas de las requeridas, puede desencadenar crisis colinérgica o miasténica. Fundamentalmente son crisis de debilidad muscular. Entonces nosotros decimos que el paciente tiene una crisis miasténica. Y hay que ver si es una crisis colinérgica o verdaderamente miasténica. Los inmunosupresores mejoran el pronóstico del paciente. Primera línea terapéutica son prednisona, azathioprina, ciclosporina, ¿no? Y en las crisis miasténicas siempre hay que utilizar o la plasmaféresis o altas dosis de inmunoglobulina endovenosa. La timectomía está indicada en casos con o sin timomas, porque a veces tiene hiperplasia tímica. Se debe extirpar todo el timo y la grasa peritímica. Las vías de abordaje son, bueno, esto es técnica quirúrgica. Y después tenemos esta, la proteína LRP4. Bueno, esta es una de las que hay un porcentaje variable de pacientes que tienen, no hablamos de los anti-MuSK, de los que tienen, de los pacientes con miastenia graves, que no se detectan anti-MuSK ni anticuerpo antirreceptor, y tienen anticuerpos para la RP4, tanto por método basado en células como por ELISA-C. Para el diagnóstico, en la actualidad se usan los antirreceptores de aceticolina, los anti-MuSK, y comenzaron a utilizar hace un tiempo los anti-RP4. Los pacientes que tienen anti-MuSK, sobre todo los que tienen anti-RP4, tienen mayor incidencia de timomas y peor pronóstico. Bueno, hemos terminado. Ustedes saben que están embarcados en un viaje cuyo rumbo y distancia son desconocidos, pero uno solo es el objetivo. El éxito es no sin esfuerzo, obviamente, entonces es lo que le deseamos los docentes de la cátedra, y hasta pronto. Creo que esta es la última clase, así que nos vemos en alguno de los exámenes. Hasta luego, doctor. Luego. Doctor. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.